Bien, Eder, una rápida introducción, y disculpe que no empiezo con usted, hermana Araceli, pero va a girar alrededor de lo que Dios hizo en Eder, que claro está, usted fue el instrumento que el Señor usó, pero para que ellos te conozcan un poquito mejor, presentate, 2, 3 cosas. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es un placer para mí estar acá. Tal vez hay muchas cosas que quisiera compartir con ustedes, pero a lo mejor fuera bueno compartir lo que ha pasado en esta última temporada, ¿no? Hace 2 años empezamos a apoyar una de las iglesias filiales, ¿verdad?, de acá, en El Sunsal, y el Señor llamó a mi esposa y a mí, puso en nuestros corazones a principios de este año mudarnos para finalmente dedicarnos al ministerio a tiempo completo. Entonces, a lo largo de este año hemos estado haciendo eso, ¿no? En el proceso de adaptación ha sido un reto, ¿verdad? Tomar una iglesia que fue fundada hace algunos años y cubrir el espacio que está dejando el pastor, que fue quien fundó esa iglesia. Es un reto grandísimo, ha habido altos y bajos. Sin duda alguna, una de las cosas más difíciles es extrañar a la casa, extrañar a la familia, que son todos ustedes, pero hemos podido ver también cómo la palabra de Dios se cumple cuando dice que ninguno que deje a su padre o a su madre, ¿verdad?, por la causa del Señor, va a recibir muchas veces más en esta tierra. Y es lo que estamos viendo, porque hemos dejado una familia muy grande acá, pero estamos construyendo una nueva familia, haciendo vida juntos, adaptándonos a muchas cosas allá y viendo todo lo que el Señor está por hacer y emocionados por seguir haciendo su voluntad en lo que sea que el Señor tenga en mente. ¿Cuántos años de vida, Eder? Tengo 31 años. ¿A qué edad viniste a la iglesia? Cuando tenía 11, agosto del 2001, yo tenía 11 años. ¡Wow! Sí. Eras un niño. Tenías la edad que mi tercera hija tiene ahora. Sí. De hecho, cuando llegamos, la edad era de 12, pero yo siempre me iba en la carpa al templo, y cada vez que decían niños menores de 12 años, toda mi familia me decía que yo no debía estar ahí. O sea, que ustedes vinieron en la carpa. Sí. Wow, 20 años. Es curioso porque yo no te recuerdo de niño. Yo te recuerdo ya dando guerra de adolescente. Que de hecho vamos a saltar esa etapa y nos vamos a ir a la etapa de la guerra. En que diste guerra. Okay. Claro que no te estoy juzgando, pero me acuerdo de que eras inquieto y sí. Te acuerdo como adolescente dando guerra. Sí. Contanos de esa época. Bueno, hasta los 15, 16 años, mientras estaba en el bachillerato, un hijo de papá y mamá, del trabajo de mis papás, al colegio, a la iglesia, a la casa, una rutina completa, siempre bajo supervisión de los padres. Pero cuando entré a la universidad, como que la cosa se salió un poquito de control. Y como yo le decía ayer, yo siempre lo he descrito como cuando usted tiene a su perrito, a su mascota encerrada, ¿verdad? Era nuestra rutina, vivíamos como en una burbuja. Y cuando fue la época de la universidad, fue como que le abriera el portón a su mascota y sale corriendo despavorido a aprovechar los 30 segundos de libertad que va a tener. Entonces, yo siempre pensé que me sucedió algo así. Cuando yo olí o experimenté la libertad, me descontrolé por completo. Caí en una serie de excesos, de vicios, de malas compañías. Ayer decía, hoy me da vergüenza decirlo, siempre me dio vergüenza, pero hoy cada vez más. Tuve problemas de alcoholismo. Para. Yo me recuerdo de un muchacho inquieto, un poco indiferente a las cosas del Señor, y diría yo, bastante parecido a muchos de los jóvenes de tu edad en la iglesia en ese entonces, distantes, inquieto, pero para mí es nuevo que ahora estés diciendo de que estabas llevando una vida de excesos. Era una vida oculta, ni siquiera mis papás sabían de eso. Yo todo esto lo hacía
a escondidas, escapado de la casa. No es que yo vivía en una rebelión abierta, es que de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde que yo estaba trabajando parecía siempre ser pues un poco normal, pero cada vez que tenía la oportunidad siempre... Y cuando decís, pero antes, ¿usted no sabía nada de los excesos de él? Nada, pastor, absolutamente nada, excepto que miraba su semblante triste, diferente. De hecho, vine a platicar con usted y a pedirle consejería. Y usted me dijo, no se preocupe, hermana, yo no veo a sus hijos, me dijo. Vea, yo no los veo tan terribles como usted está preocupada, me dijo. Y me mandó tranquilita. Es que mire, bien dicen que los papás somos los últimos en darnos cuenta. Porque al igual que usted, yo los veía quietos, pues. Los veía normales, diría yo. Eso fue lo que me dijo en consejería, que eran... Háblanos de qué excesos. ¿A qué excesos te referís? Y sé que te va a dar vergüenza, pero para que entendamos. Bueno, ¿Qué edad era entonces? desde los 16 hasta como los 21, fueron 4 o 5 años que me involucré en toda clase de vicios. Tenía el vicio del alcohol, yo tomaba todos los días de la semana, ¿Sí? Todos los días de la semana. Fumaba mucho, usaba drogas, salía de fiesta en bares, en discotecas. Incluso hubo una temporada en la que tuve el vicio del casino, porque había enfrente de mi universidad un casino y como no teníamos más que hacer, nos íbamos a meter al casino. Incluso estuve perdiendo un poco del dinero que lograba ganar del esfuerzo de mis papás en eso. Hice todo lo que yo creía que yo andaba buscando, la felicidad, yo andaba buscando todo lo que el mundo podía ofrecer y estaba dispuesto a probar todo lo que estuviera a mi alcance. Ahora que lo decís, si estuviste en drogas, alcohol, casino, estuviste en el borde de un abismo. Sí. 5 años. Pero yo siempre te vi en la iglesia. Lo que pasa es que yo trabajaba para mis papás en ese entonces. Entonces la regla era, la ley era que si yo trabajaba toda la semana pero no venía al menos 2 veces a la iglesia, yo no recibía mi sueldo. Y entonces si yo no venía a la iglesia no tenía dinero para tener la vida desordenada que estaba llevando. O sea, que a vos te pagaban por venir. Sí, yo venía obligado, pastor. Yo venía porque me pagaban, era el último, esperaba. Y es más, muchas veces me parqué afuera a esperar que fuera la hora casi de terminar la alabanza, para ser el último en entrar, sentarme hasta atrás y ser el primero en salir corriendo, porque yo no quería estar acá, estaba obligado. Varias cosas que quiero preguntarte al respecto. Corregime. Es que a veces pienso que cuando yo digo estas cosas, la juventud presume que por mi edad o por ser pastor digo cosas. Pero lo que me estás diciendo es que mi sospecha, que a veces he insinuado en los sermones, no es tan sospecha, sino que es certidumbre. Al respecto de que veo que hay una cantidad de jóvenes que por su displicencia en las alabanzas, en los cultos, por sus rostros, en realidad sus vidas están lejos del Señor. O sea, ahora decime, como joven, porque 31 años todavía sigue siendo muchacho, mi sospecha no es tan perdida. Lo que pasa es que muchas veces a esa edad, pastor, uno no conoce a su propio Dios. Viene a la iglesia porque los papás lo traen. Y puntualmente en el caso de la adoración o de tener un interés en lo que sucede acá, es que usted necesita conocer a su propio Dios. Entonces yo diría, yo estuve en ese lugar, yo venía obligado, yo no quería nada de lo que estaban ofreciendo acá. Y sin embargo, como me sentaba y escuchaba, las veces que usted hablaba acerca de la juventud, el Espíritu siempre tocaba mi corazón y yo sabía que no estaba bien y lo que hacía era que me molestaba. Yo te caía mal. Sí, claro, porque me estaba diciendo, me estaba describiendo, ¿sí? Y a esa edad y casi a cualquier edad es molesto cuando le dicen de una manera tan clara en qué está fallando. Hermana, ¿usted no supo nada de esto? No, pastor. Vea, alguna vez
nos levantamos con mi esposo y yo bajé y vi que la puerta de la casa no tenía los pasadores que se le ponían por dentro, y le hablé a mi esposo y le dije, mira, si está Eder, y Eder no estaba en la casa, pero yo le puse los pasadores. Él me dijo, ¿y lo vas a dejar afuera? Lo voy a dejar afuera. Le cerré con pasadores y se quedó afuera de la casa. ¿Dónde dormiste esa vez? Tenía un montón de lugares donde podía quedarme a dormir de fiesta. Así es que puntualmente esa vez yo no estaba de fiesta, había salido a acompañar a alguien que iba a hacer una compra. O sea, de milagro esa vez no Sí, estabas de fiesta. pero como me quedé afuera y estaba molesto porque me dejaron afuera, en rebeldía me fui de fiesta. Wow. Escuché que venías porque si no, no te pagaban el sueldo. ¿Esa fue su política laboral? Esa era, ¿verdad? Lo importante para mí en ese momento era que ellos pudieran venir y escuchar palabra de Dios. Yo confiaba en que su palabra no iba a regresar vacía y que ellos estaban siendo ministrados, ¿verdad? Así es que esa era ley. Si no, no había paga. ¿Qué le diría usted a los papás que están escuchando esto, que somos consentidores? Es decir, sabemos que nuestros hijos no están buscando al Señor de corazón, como usted sabía. Usted no sabía los detalles. Bendito Dios, no lo supo, porque si no, me imagino cómo hubiera sufrido. Pero ahora que usted lo dice, y como nosotros también fuimos jóvenes, me imagino que podemos presagiar, presumir, deducir hasta dónde nuestros hijos pueden llegar, especialmente que yo creo que usted y yo compartimos que la maldad que nuestros hijos enfrentan hoy día es peor de la que nosotros enfrentamos. O sea, a nosotros nos costaba trabajo encontrar un montón de pecados, no estaban a la vuelta de la esquina. Nuestra juventud de hoy, en el teléfono tienen el infierno. Entonces, pero hay papás que, sabiendo que sus hijos no están buscando al Señor con todo el corazón, los consienten. Les dan privilegios que no se han ganado. A mí me llama la atención que usted dijo, no le pagaba si no venía a la iglesia. Pero a lo mejor aquí hay papás que decimos, pobrecito el niño, la niña, además que tenga lo que yo no tuve. ¿Qué les diría a esos papás? Bueno, que hay que ser firmes y entender que hay cosas que no podemos controlar, pero para Dios no hay nada imposible. En oración nosotros podemos vivir clamando constantemente, no dejar de orar. Ese por un lado, y por el otro lado, pues nosotros tenemos que ser buen testimonio para nuestros hijos. Más que decirles, mira, no hagas aquello, ser modelos, ¿verdad? Modelarles lo que es la vida en Cristo, porque ellos aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice. Entonces, seamos firmes, ¿verdad? Cuando les decimos que, por ejemplo, yo no recuerdo, pero él sí, porque era el afectado. Él dice, no, sí, yo venía porque cuando no vine no me pagó. Y yo sí tenía eso, ¿verdad? Mi palabra era una y la hacía cumplir. O sea, pasó una vez. Sí, yo no lo recuerdo, pero él sí lo recuerda. Contanos. Pastor, habían en la casa, creo, un papá que ama a su hijo y que intenta consentirlo y que tenga lo que no tuvo él en su tiempo. Siempre hay como cierta flexibilidad, pero en mi casa había mucha flexibilidad respecto a varias cosas, pero no en cuanto a las cosas del Señor. Es que era ley, ¿sí? De lo contrario, no hubiera venido si no quería estar acá.
y yo veía que podía faltar al compromiso y siempre tener los beneficios, ¿Cuántas veces te quedaste sin sueldo? como tenía la necesidad del dinero, muy pocas, tal vez una, y cuando vi que era en serio no dejé de venir. Fuiste inteligente. Sí, Pues, sí, porque astuto, o sea, tal vez. bueno, y si ese es el requisito para que me paguen, ¿por qué no? Pues, Bueno, sí, si al final de cuentas hasta te la arreglaste para hacer la pantomima. sí, ¿por qué ni usted sabe? No, no, no. Ahora, contanos, ¿eso fue determinante? ¿La firmeza de tu mamá? Ah, sin duda, eso creó disciplina en mí, eso creó, la palabra no regresa vacía. Y yo recuerdo que sábado en la noche, cuando terminaba la fiesta y se acercaba el domingo, que era el día de venir a la iglesia, yo recuerdo en los lugares, en las casas donde estábamos en fiesta, a la hora que ya todo iba terminando, se empezaba la gente a acomodar para dormir. Y yo recuerdo llorar, pastor, en medio de la fiesta, cuando todos estaban ya dormidos, porque yo sabía que yo no pertenecía a ese lugar. Y me daba vergüenza saber que el siguiente día yo tenía que estar acá. Y cuando yo venía acá, yo sabía que esta era mi casa, pero que yo estaba caminando lejos del Señor. No disfrutabas el placer que el mundo te daba porque el Espíritu Santo, debido a que escuchabas la palabra, te Así es. redarguía. Así es, Y claro. la firmeza de tu mamá era como esa vara que el Espíritu Santo usaba para decirte que estás haciendo fuera del redil. Sí, si yo lo veo hacia atrás, en realidad mientras yo estaba en la fiesta yo estaba fingiendo. Pero muy dentro de mí el Espíritu sabía que esta era la persona que verdaderamente yo era y que este era el lugar donde yo pertenecía. Para ese entonces eran 10 años de venir miércoles, sábado, domingo a la iglesia, de haber servido cuando era niño en capilla infantil. Todas esas cosas estaban en mi corazón, el Señor estaba en mi corazón, pero yo estaba decidiendo caminar lejos. ¿Y cómo te fue lejos? Terriblemente mal. Pero es que mira, te graduaste de la universidad. Sí, esa fue la segunda temporada de mi vida. La primera fue una temporada de fiesta, pero cuando yo cumplí 20, llegando a los 21, yo dije, hey, estoy desperdiciando mi tiempo. Pero mi Sí. pregunta es, hay jóvenes aquí que pueden pensar, Eder se fue a vivir la vida de fiesta, se graduó en la U, tiene una profesión, sigue trabajando con los papás, tiene un futuro, es inteligente, controló los vicios. Algunos pueden pensar así. Sí, justo eso fue lo que me pasó, pero hubo un punto de mi vida en la que yo creía tenerlo todo, pero no lograba ser feliz. Entonces, después de 8 años de haber caminado lejos del Señor, de haber probado con la fiesta, con todos los vicios, yo me di cuenta que no había más camino que venir al Señor. Entonces, si estoy entendiendo bien, lo que hizo la diferencia fue la enseñanza que recibiste por tu mamá. Sí, definitivamente. O sea, la semilla que había quedado sembrada es la que no te permitía irte en ese abismo. No. Siempre sus oraciones, su ejemplo y su firmeza. Wow, no quiero congraciarme con usted, hermana Araceli, pero sin duda es la Eunice de la Biblia, mamá de Timoteo, que Pablo dijo, quiero a este chico a la par mía por el trabajo que su mamá y su abuela hicieron espiritualmente. Pero bueno, ¿y cuándo pasó? Porque yo estoy tratando de hacer memoria. Yo no recuerdo a Eder, ni te imagino tirado en la calle o drogado. Lo mucho que me acuerdo es que eras amigo de Tulio. Tulio es mi yerno. Todavía somos amigos. Okay. Entonces, ¿cuándo fue el cambio? ¿Qué pasó?
Recuerdo que fue un domingo, todavía estaba el auditorio del otro lado, y Quique pasó al frente a hablar acerca del ministerio de Patmos. Y él hablaba algo acerca de vivir con las manos abiertas y dejar que el Señor pusiera en tus manos o quitara de tus manos lo que su voluntad dijese. Y yo recuerdo muy bien ese día, porque ese día, después de todas las cosas que yo había vivido lejos del Señor, yo entendí que no iba a ser feliz hasta que yo soltara mi voluntad, mis planes, mis deseos, mis sueños, lo que sea que yo tenía, y le entregara mi vida entera al Señor. Entonces nació el deseo de ir a Patmos. Ese día le dijiste, me voy para Patmos. No, fue una lucha. De hecho, entre tanto empezaban a promocionar el programa de Patmos o a anunciarlo, ya estaba en mi mente. Y recuerdo una vez, después de la iglesia, estando en mi cuarto, llega mi mamá, y yo sabía que iba a hablar de eso, porque, bueno, la conozco y sabía que iba a hablar de eso. Pero si no se me va a olvidar, perdón. Sí, dele. Oigan, mamás, no lo está diciendo un pastor, lo está diciendo un hijo, que cada vez que su mamá iba al cuarto, era con la palabra de Dios. ¿Qué diferencia usted haría si cada vez que se acerca a sus hijos es para hablarle del Señor? Y con firmeza, no con consentimiento, mamá y papá. Pero bueno, llegó y la puerta estaba abierta, y para ese entonces yo estaba aplicando para una beca en España, y ella me dijo, maestría. una maestría, sí, para una maestría. Y ella me dijo, si vas a Patmos, vos te pagas el programa de Patmos y yo te pago la beca. Era un negocio fantástico, porque la beca valía como 7 veces lo que costaba el programa de Patmos. Cuando me dijo eso, le dije, no, por favor, salite de mi cuarto, le dije, porque yo en ese entonces, yo quería que si tomaba la decisión de ir a Patmos, que ya estaba en mi corazón. Te detengo porque ese negocio es importante. Sí. Cuéntenos. ¿Qué estaba en su mente pasando? ¿Negociar, pagar una maestría? Es que lo que sucedió fue que cuando vino Talo y dio su testimonio, yo vi luz en él. Era alguien nuevo, renovado. Yo recuerdo ese culto, yo lo miraba y pasé llorando todo el culto, porque yo decía, qué trabajo el que el Señor hace, ¿verdad? El cambio era notorio. Él estaba a la par mía, y yo me acuerdo haberlo tocado y él me quitó la mano, ¿verdad? O sea, no, ¿verdad? Y entonces yo empecé a orar. Yo empecé a orar y yo dije, yo te pido, Señor, ¿verdad? Por mi hijo. Y esa era mi oración y ese era mi tema, ¿verdad? Ellos saben que yo me levanto en la madrugada a orar por ellos. Ahí voy a las puertas, ¿verdad? Y yo pasaba orando por ese tema. Entonces yo quería hablarle cada vez que podía de ese tema. Mi esposo decía, yo no sé qué relación tienen ustedes, que se aman pero viven solo peleando, porque éramos como agua y aceite. Yo solo el tema de la palabra, solo el tema de lo que yo anhelaba, ¿verdad? Y él solo el otro tema, ¿verdad? Entonces me impactó el cambio, y eso era lo que yo deseaba, lo que yo anhelaba para su vida. Entonces, con ese negocio te moviste para Patmos. No, y es que yo le dije, si yo voy a Patmos, yo no quiero ir por un negocio, porque bueno, yo vi a Talo, es como 5 años menor que yo vi el cambio de Talo, yo vi a Talo crecer. Pues no estoy mayor, pero era mayor que él, era un niño comparado con mi yo adolescente. Yo vi a Quique, yo vi a Carlos, yo vi a Ricardo, y yo podía ver que había algo diferente en ellos. Y mientras yo estaba con mi trabajo y con el dinero y con todas las cosas que creía que me iban a hacer feliz, yo no era feliz, y yo veía que ellos andaban así, ¿verdad? Recién salidos o como estudiantes de Patmos, y yo podía ver que ellos tenían algo que yo no podía comprar ni con todo el dinero del mundo, y yo quería eso. Pero no quería que fuera un negocio, sino que quería que fuera algo con firmeza. Si yo iba a tomar la decisión, iba a ser una decisión mía, no porque me pagaban como cuando era un adolescente, ni porque era un negocio, sino porque esta vez yo estaba dispuesto a buscar al Señor por mi propia cuenta.
corregime si estoy otra vez haciendo sospechas sin fundamento. Por lo que acabas de decir, yo me atrevo a decirles a los papás que me están oyendo, que le han dado a sus hijos educación académica, que les han dado dinero, que les han dado trabajo o negocios, pero que sus hijos no aman al Señor, les tengo que decir, despierten. Ustedes no saben en lo que sus hijos andan. Sí. Y sin el Señor no solo van para el infierno, sino que además no son felices. ¿Está bien si les digo eso? Por supuesto, sus hijos están destruyendo sus vidas y se van a llevar a los papás en la colada, porque ella sufrió consecuencias también de todos los desórdenes que yo hice en mi vida. Necesitan poner un freno, necesitan poner reglas. Si viven y yo sé que los jóvenes me odian y yo lo he dicho muchas veces. Qué bueno que ya les vas a caer mal vos también. Bueno, si van allá, pues tal vez como no, desde esta seguido. Noche ya les caíste mal. Pero que Dios les bendiga. Hey, papás, obliguen a sus hijos. Obliguen a sus hijos a venir a la iglesia. La palabra de Dios no va a regresar vacía. Y fue lo que pasó. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? Pasó que ya no tenía salida. Decidí dejar mi trabajo, dejar mi proceso de la beca para la maestría, dejar todo lo que creía que me hacía feliz y probar con el Señor. Y una vez yo estuve adentro, yo experimenté el gozo de conocer a tu propio Dios. Y por primera vez en 8 años, yo estaba aceptando el llamado que Dios hizo en mi vida cuando tenía 16. Cuando tenía 16 años, a punto de graduarme del bachillerato, el Señor me llamó a ser pastor. Inmediatamente escuché eso, yo dije, no, yo no quiero ser pastor, eso es aburrido, eso es una vida cuadrada, ¿verdad? Encerrado en una iglesia, yo no quiero eso. Y me tomó 8 años y un montón de errores y un montón de golpes y un montón de cosas de las que me arrepiento, encontrar el sentido de la vida en el que si Jesús no es el centro de tu vida, nunca vas a ser feliz. Pasé buscando la felicidad en la fiesta, con los amigos, con el trabajo, con los estudios, con las cosas académicas, y nunca fui feliz, sino hasta que decidí entregarle mi vida por completo al Señor. Algunos jóvenes pueden estar pensando, Eder, está interesante como lo estás diciendo, pero yo no voy a ser pastor. Bueno, no todos tenemos el llamado a ser pastor, pero ciertamente mientras usted ponga al Señor en segundo lugar, digamos segundo lugar, aunque muchos lo tienen o en el tercero o en el 10º lugar, pero si usted pone al Señor en segundo lugar, en lo que está en primer lugar va a convertir su vida en una vida miserable. Hasta que el Señor no sea el primero. Yo no estoy hablando de ser pastor o de ser misionero o que se vaya conmigo al Sunsal o a otro país. No, se trata de que el Señor sea el centro y que el Señor sea la prioridad. Entonces existe el gozo. De lo contrario, nada lo va a llenar. Qué ironía, porque estoy pensando que hay algunos jóvenes que están buscando al Señor, que se sienten intimidados por aquellos que no lo buscan, y que vienen y que hacen la pantomima de la que vos hablaste y que aparecen con privilegios que sus papás les dan y hacen sentir a los otros como que ellos están bien porque están llevando la vida de fiesta y con privilegios económicos. Así que después de lo que estás enseñando es pura pantomima. Sí. No hay una felicidad real, pastor, eso pasa y de alguna manera el siguiente día usted se siente miserable por todo el dinero que gastó, por todas las cosas que hizo, por todos los riesgos que corrió. Cuando uno es joven cree que es invencible y que no le puede pasar nada, pero en realidad se corren unos riesgos bastante tontos y se malgasta una cantidad de dinero, de tiempo, de amistades que no van a ningún lado. ¿Y qué pasó en Patmos? En Patmos el Señor me dio un propósito. El Señor me mostró
dentro de Patmos, en un tiempo que se llama tiempo Patmos, que es tiempo con el Señor y con más nadie, puso toda mi vida, desde que yo nací hasta los 24 años que yo tenía. Y Él me dejó saber que desde que yo había nacido, Él me había creado con el propósito de que llegara a sus pies y que le sirviera. Y aunque Patmos era difícil, nunca fui tan feliz. Y cuando yo experimenté esa felicidad y ese gozo, yo quería aferrarme a eso y sigo intentando aferrarme a eso y no quiero alejarme del Señor, porque es en Él donde verdaderamente podemos encontrar el gozo y la felicidad. Entonces, yo dije, no quiero volver atrás jamás. Cuando salí de Patmos me ofrecieron varios trabajos para volver a la oficina, porque en realidad me iba muy bien trabajando en oficina, pero yo prefería estar pintando en la capilla infantil que estar ganando dinero en una oficina, porque yo sabía que era el lugar donde pertenecía. Hermana, ahora que saben que andaba Eder y el cambio milagroso que el Señor ha hecho, y puedo imaginar el orgullo que usted siente al saber la vida que Eder, que es la vida de su hijo, es para honrar al Señor. ¿Qué consejo les da a los papás que están escuchándola? Bueno, en primer lugar hay que enfocarse, escuchar la voz del Señor, porque si yo recuerdo cuando Él dejó todo, fueron muchas personas que tenían una opinión adversa y me decían, lo va a dejar ir. Y yo anhelo que vaya, ¿verdad? O sea, y va a desperdiciar su vida. ¿Cómo es posible? Tiene cosas que hacer. Nada en esta vida es tan importante como hacer la voluntad de Dios. Allí es donde se encuentra plenitud. Allí es donde se encuentra la verdadera felicidad, gozo, le llama la palabra de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las voces que vamos a escuchar. Hay que ir a orar. Lo que pasó ya no se puede cambiar, pero siempre hay una oportunidad ahora para lo que viene. Hay que orar mucho, escuchar la voz del Señor, leer su palabra. Ahí está la verdad, pero vivirla también, ¿verdad? O sea, leerla y hacerla propia, aplicarla a nuestra vida. Hermana Araceli, acaba de decir que hubo personas que insinuaron que él iba a desperdiciar su vida si usted le dejaba ir. Wow, yo me imagino que a mí no me lo dicen, porque como es el pastor, me voy a sentir ofendido, que de verdad me voy a sentir ofendido. Porque me imagino, o sea, que eso piensan de mi vida, que estoy con mi vida echada a perder. Sí, porque soy pastor. Pero ahora han pasado apenas 2-3 años y no puedo ni imaginar su gozo. Bueno, sí lo imagino, su gozo, y sí lo vivo, al ver a su hijo aquí a la par suya y saber a cuántas vidas se está bendiciendo. Hay mucha tranquilidad, ¿verdad? Que está durmiendo en casa, ¿verdad? O sea, en la de él. Sí, pero usted sabe que está durmiendo en paz. Sí, yo sé que ellos están, porque para la gloria de Dios, 2 hijos me regaló Él y los 2 están bien enamorados del Señor, ¿verdad? Dedicando su vida por completo a honrar a Dios. Les voy a contar algo que quizás les ayuda. Yo no tengo la bendición de su fortaleza y su fe. Yo soy un medio desconfiado y obsesivo. Y ahora que mis hijos sirven al Señor, y ya sé que lo heredé de mi papá, les voy a contar por qué. Porque cuando Talo no ha llegado, mi papá ya no camina bien y ya casi no ve. Y me grita: ¿dónde está el niño? ¿Cuál niño, papá? Tu hijo. No sé, es un hombre. Pero ¿cómo te podés ir a la cama pensando que tu hijo no ha venido? Yo sonrío y digo:
tengo la tranquilidad que donde quiera que está, ama al Señor. Y eso me lleva a la cama, no del todo tranquilo, pero me pregunto todos aquellos papás que sus hijos andan fuera de los caminos, como usted dijo, o sea que al usted dárselo al Señor, usted no solo le dio la paz a Él, sino también a usted. Definitivamente. Sí se puede descansar en el Señor. Pero los papás aquí que andan buscando negocios, dinero y profesiones, ¿dónde estarán sus hijos? Yo pienso ahora que la he escuchado que no es tan difícil apostar al Señor si es el equipo ganador. Ahora como pastor, ¿qué consejo vas a dar? Yo creo que quisiera decirle a los jóvenes que tu rebeldía no mueve al Señor de su trono. Y desde que fuiste creado, Él tenía un plan y un propósito, y aunque quieran negarse, como yo lo hice por tanto tiempo, por las buenas o por las malas, el Señor es soberano. Y va a haber un día en el que se van a dar cuenta, como yo me di cuenta, y espero que sea a tiempo, que lejos del Señor nunca van a encontrar un verdadero sentido en sus vidas, y van a andar de un lado a otro buscando, mendigando amor, mendigando felicidad, cuando siempre lo tuvieron enfrente. Sobre todo porque si están aquí es porque conocen al Señor, y el Señor los trajo aquí hoy para que escucharan esto. Esta es la fuente inagotable de amor, esta es la fuente inagotable de felicidad. Así es que por más que quieran ser rebeldes, algún día van a entender eso. Y oro y rogamos a Dios que sea hoy o que sea aún a tiempo, antes de que vengan más golpes y más lágrimas. Yo para cerrar quiero apelar a lo que usted dijo, hermana Araceli, de quienes le insinuaron que al dejarle ir al ministerio él desperdiciaría su vida. Porque estoy pensando en 5 jóvenes cuyos papás menospreciaron el intento de su hijo, de su hija, de servir al Señor, de buscarlo en un ministerio de la iglesia, en el seminario, en Patmos o en lo que sea, pero que sus papás susurraron de que ellos esperan que sus hijos sean profesionales, hombres y mujeres de negocios, lumbreras. Si yo pudiera romper mi código de ética y les contara las vidas de esas personas, oiría. Y los corazones rotos de sus padres. De hecho, si ellos están escuchando esto, deben estarle envidiando un mundo, hermana Araceli. Pero todo consistió en lo que ellos ya nos aconsejaron: apostarle al Señor. Y esa es una decisión que cada quien debe tomar. Y hoy, al comienzo de un año nuevo, es un buen tiempo para hacer votos delante del Señor. Vamos a orar.